queremos demostrar la propiedad del triángulo, alguna de sus propiedades, donde la suma de los ángulos interiores de un triángulo no depende del tamaño ni de la forma, siempre va a dar 180 grados, y que la suma de los ángulos exteriores del triángulo siempre va a dar 4 rectos, o sea 360 grados. Los ángulos interiores son los ángulos W, Q y T. Estos tres ángulos que están en rojo sumados da 180 grados. Y los ángulos que están en verde, tenemos que decir que el ángulo exterior es adyacente al ángulo interior. La suma del ángulo exterior más el ángulo interior es un agregado más para decir, va a dar 180 grados, porque siempre los ángulos adyacentes su suma da 180 grados. Entonces, la primera propiedad es que los tres ángulos interiores sumados da 180 grados y los tres ángulos exteriores que están en verde sumados da 360 grados. Esto vamos a hacer con el software GeoGebra, una demostración gráfica dinámica de esta propiedad del triángulo, incluido texto dinámico, que al moverse el triángulo, cambiar su forma y su tamaño, cambia la medida de los ángulos y la suma se mantiene constante. Eso vamos a observar a continuación. Vamos a crear tres deslizadores. El deslizador A, y aplicamos la tecla Enter. Ahí se creó el primer deslizador A. Es el deslizador A. Ahora vamos a crear el deslizador B. Enter. C. Enter. Podemos observar que están los tres deslizadores creados. Crear las tres circunferencias. Para eso vamos a la herramienta de geometría. Al comenzar dice más en la parte inferior, hay que hacer clic para que tengamos todas las posibilidades, y ahí buscamos circunferencia. Circunferencia de centro y radio. Hacemos clic en la vista cartesiana y colocamos 2. Otro clic, el punto B, y donde dice radio colocamos 2. El último, 2 también, y ahí tenemos las tres circunferencias. Todavía esta circunferencia, aunque activemos los deslizadores, no funciona, no están vinculadas al deslizador. Para que esté vinculada, vamos a crear ángulos que se muevan en el perímetro de la circunferencia. Para eso vamos a la vista geométrica, elegimos punto y marcamos distintos puntos sobre la circunferencia. Hacemos clic sobre la circunferencia en distintos lugares, obteniendo los puntos D, E y F. Ahora que tenemos esos puntos, vamos a ir ahí donde dice ángulos y medidas, el cuarto hacia la derecha. Si tocamos, dice ángulo dada su amplitud. Entonces, para el primer círculo, que está en la parte superior izquierda, hacemos clic en el punto D, luego en el punto A, y dice ángulo dada su amplitud, y ahí colocamos que trabaje con el deslizador A. Ahí colocamos la letra A. Enter. Ahí ya creó un punto D'. Vamos a hacer ahora para la segunda circunferencia. Hacemos clic en E, luego en V
Y ahí donde dice 45 grados colocamos V, el segundo deslizador. Por último, hacemos clic en F, en C, borramos 45 grados y colocamos C, que es el tercer deslizador. Observen ahora, si nosotros vamos donde están creados los deslizadores, que es al comienzo, si nosotros activamos los deslizadores con la mano manualmente, se va a mover el punto D' en el segundo, se va a mover el punto E' y en el tercero se va a mover el punto F'. Esos puntos D', E' y F' vamos a utilizar como vértices del triángulo que vamos a trabajar. Ahora probemos activar los tres deslizadores en forma automática. El primero, el segundo y el tercero. Y ahí observamos que quedó activado los tres. Observen que en esos lugares donde están los puntos que se mueven van a ser vértices del triángulo, y entonces el triángulo va a ir cambiando de forma y tamaño, porque el objetivo es saber dos propiedades del triángulo en este video. La primera propiedad, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados y la suma de los ángulos exteriores de un triángulo da 360 grados. Pausamos esto, vamos a la vista gráfica y ahora seleccionamos en donde dice polígonos, el primero, y hacemos clic en D, E', F' y volvemos a D', y ahí se formó el triángulo. Observemos ahora, el triángulo se va a mover con respecto a los círculos, cambiando tamaño y forma. Lo que queremos saber es que las propiedades se van a mantener aunque cambie el tamaño y la forma del triángulo. Para que tengamos más claro el dibujo, vamos a ocultar los objetos y que se mueva solo el triángulo. Para eso pausamos, vamos a la vista algebraica y a donde se encuentran el punto A, tocamos en el circulito izquierdo del punto A y ahí desaparece el punto A. Seguimos tocando los circulitos y va desapareciendo el punto A, el B, la circunferencia, la otra circunferencia, el punto C, la otra circunferencia, me faltan los ángulos, el punto D, el punto E, el punto F. Seguimos. El D' no, porque el D' es vértice del triángulo. El ángulo A, alfa, beta, gamma. Y ahí queda el triángulo perfectamente limpio. Observemos que cuando hacemos play, el triángulo cambia de tamaño y forma. Se está moviendo alrededor de las circunferencias, pero las circunferencias ahora están ocultas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los ángulos interiores y los ángulos exteriores, o sea que aparezcan en la gráfica. Pausamos. Vamos a la herramienta geométrica, buscamos
el primero que dice ángulos y medidas. El primero, y mantenemos pulsado con el dedo el triángulo. Al soltar ya me dio los tres ángulos interiores. Vamos a poner letras del alfabeto castellano en vez de letras griegas. Ahí donde dice delta, el primero, vamos a colocar W. W. Tomó el ángulo W. El epsilon, el otro, vamos a cambiarle el nombre T y le vamos a dejar también el color rojo. El último ángulo vamos a cambiar y vamos a ponerle Q. Y también vamos a dejarle el color rojo. Si nosotros ponemos una letra ya existente, no toma ese valor. Ahora sí tenemos los tres ángulos. Observemos el W, T y Q. Si nosotros activamos, se observa la variación. Después vamos a sacar la suma de esos ángulos interiores. Ahora vamos a hacer los ángulos exteriores. Para hacer los ángulos exteriores vamos a trazar dos rectas. Ahí donde dice rectas, elegimos el segundo y trazamos una recta desde D a E', D', E', y otra recta desde D' a F'. Esas son las dos rectas. Ahora vamos a marcar tres puntos. El punto G, el H y el I. Y tomando en cuenta el sentido de las agujas del reloj, vamos a ir a ángulos y medidas, elegir el primero ángulo y tocar tres puntos para determinar el ángulo exterior. Comenzamos. Toco el punto G, marcó el punto G, el punto D', ahí marcó, y el punto F', y ahí me dio el ángulo exterior delta, que después vamos a cambiar sus valores, su nomenclatura. Ahora vamos a hacer el otro ángulo exterior. En este caso haríamos el E', el F' y el I. Allí en ese caso, si observamos, hice contra las agujas del reloj. Entonces me marcó un ángulo exterior que no necesito. Vamos a deshacer. Vamos a hacer a favor de las agujas del reloj, tocando el I, el F' y el E'. Ahí me marcó 124,73 grados. Por último, vamos a hacer el último ángulo exterior. Tocamos el F', el E' y el H. Ahí tenemos los tres ángulos exteriores que vamos a darle un color y otra nomenclatura. Vamos a la vista algebraica. El primero, configuración. Vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a llamar M. Y vamos a darle color verde. Muy bien. Ahora vamos a ir
al segundo ángulo, vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarle N, el color verde, y el último vamos a cambiarle el nombre, B corta. Color verde. Ahora tenemos los tres ángulos exteriores que son el M, N y B corta, y los tres ángulos interiores que son W, T y Q. Con eso vamos a escribir un texto dinámico. Primero vamos a ver cómo se mueven y después vamos a ver cómo suman con texto dinámico. Ahora que ya tenemos todos esos ángulos exteriores, las rectas vamos a eliminar. Para eso pausamos y vamos en donde se encuentran las rectas, la recta H, la recta G. Esas dos rectas nomás necesitábamos eliminar. Observemos. Ahora se ven igualmente los ángulos con sus valores, pero sin las rectas, para que quede mucho más limpio el gráfico. Agrandamos un poquito y ahí se observa. Vamos a ir sacando los ejes y la cuadrícula para que sea más claro todavía la vista. Así. Ahora vamos a hacer el texto dinámico. Para hacer el texto dinámico vamos a la vista algebraica. En la vista algebraica, en entrada, vamos a colocar dos títulos. Para colocar los títulos y que figure en la vista geométrica, tenemos que ir a ABC, que me marque todas las letras, y en la tecla inferior izquierda que tiene numeral, hacemos clic y aparecen unos símbolos. De ese símbolo elegimos la comilla, la doble comilla. Y ahí me figura en la entrada el cursor con doble comilla. Ahí vamos a colocar suma de ángulos interiores del triángulo, ¿no es cierto? Vamos a poner suma ángulos interiores. Suma ángulos no le ponemos acento en la A por problema de escritura, vamos a dejar así por ahora, ángulos interiores. Nosotros sabemos que los ángulos interiores, el W, T y Q, W, T, Q. Cerramos paréntesis. Me va a tomar como texto esto. Observamos que para que figure en el gráfico, tengo que decir que muestre esa leyenda. Entonces volvemos, suma de ángulos interiores, hacemos clic en la doble comilla y ahí figura la suma de los ángulos interiores. Vamos a acomodar un poco el gráfico para que se vea. Ahora tenemos que colocar otra leyenda, suma de ángulos exteriores.
numeral, comilla, y ahora escribimos suma ángulos exteriores. Y eso sería, si miramos la gráfica, sería el MN V corta. M, N, V corta. Esos son los exteriores. Hacemos que figure la leyenda y acomodamos. Abro comillas, abro un paréntesis y acá entre comillas vamos a colocar los tres ángulos interiores que son W, Q y T. Entonces ahí coloco comilla, el ángulo W, coloco más, abro comilla otra vez, ahora coloco Q, corro con el cursor hacia la derecha, pongo más y el último ángulo interior entre comillas T. Con la tecla de desplazamiento voy afuera entre el paréntesis y la última comilla de la derecha y ahí coloco igual. Hago Enter, toco el circulito del texto 3 y aparece en la gráfica. Y coloco abajo ahí donde dice suma de los ángulos interiores. El 64,13 grados, el primero, corresponde al ángulo W, que está un poco oculto. El 26,69 corresponde al ángulo Q y el 89,18 corresponde al ángulo T. Ahora cuando movamos se va a notar que corresponden a esos valores. Lo que yo quiero sacar ahora es el resultado de esa suma de ángulos que tiene que dar 180 grados. Para eso tengo que ir al mismo texto que hice anteriormente, corro hacia la derecha y entre el signo igual y la comilla debo colocar el cursor. Y allí tengo que colocar entre comillas nuevamente, abro paréntesis, y ahí coloco los ángulos que quiero sumar. Quiero sumar el ángulo W más el ángulo Q más el ángulo T. Salgo hacia afuera y coloco Enter. Miro en la vista y me da 180 grados. Observen que si yo voy moviendo la figura haciendo play, va sumando automáticamente todos los ángulos y siempre me da 180 grados. Ahí ya comprobé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Ahora vamos a hacer
todo lo mismo, pero con los ángulos exteriores. Nos acordamos que los ángulos exteriores son M, N y B corta. Entonces, abrimos comillas, abrimos paréntesis y ahí colocamos entre comillas el ángulo M. Corremos el cursor y colocamos más. Ahora abrimos comilla otra vez, el ángulo N. Corremos el cursor, colocamos signo más, abrimos comilla nuevamente y colocamos el ángulo V corta. Ahí tenemos los tres. Corremos el cursor hacia la derecha y ahí colocamos el signo igual. Hasta ahora tenemos esto. Hacemos clic en el circulito. Hasta ahora tenemos esto. Acomodamos. Verificamos si estamos colocando bien. Tenemos que 111,94 es el ángulo M. 128,64 es el ángulo N. Y el ángulo V corta es 119,42. Está perfecto. Ahora vamos a sacar el resultado de la suma de todo eso, que según la propiedad tiene que dar 4 rectos, o sea 360 grados. Vamos a la vista algebraica y donde dice texto 4, que ese es el texto que escribimos por último, corremos con el cursor hasta el final y colocamos el cursor entre el signo igual y la comilla. Ahí abrimos nuevamente una comilla, una doble comilla, y colocamos paréntesis, M más N más B corta. Ahí está completo. Hacemos Enter y nos dio los 360 grados. Vamos a acomodar, vamos a colocarle color a este texto. Vamos a colocarle el color que corresponde a los exteriores, que es el verde. Vamos a configuración, color verde. Y al título también. Ahí donde dice el título. Ya tenemos bien. Vamos ahora a hacer la misma configuración para los ángulos interiores. Vamos a darle en color rojo. Y también al texto que corresponde a la suma de los ángulos interiores. Acomodamos el gráfico. Ahí se ve mucho mejor para comparar los valores obtenidos. De esta manera verificamos gráficamente con el software GeoGebra que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, no importa de su forma y tamaño, siempre da 180 grados y la suma de sus ángulos exteriores siempre da 360 grados. Si te gustó el video, coloca me gusta y deja tu comentario.